Las denuncias contra el sodalicio sobre abuso físico, psicológico y sexual no son nuevas, no son recientes. Hace 15 años el periodista José Enrique Escardó lo denunciaba en sus columnas y lo demolieron. Retomó el tema con mucha fuerza los periodistas Paola Ugaz y Pedro Salinas y lo convirtieron luego en un libro que es muy doloroso de leer. Es desgarrador porque reúnen los testimonios de una veintena de personas que pasaron por el sodalicio. Muy bien, frente a esta avalancha de denuncias a las que las autoridades eclesiásticas peruanas le dieron la espalda, porque ni siquiera movieron un dedo para que se investigara, ha ocurrido lo impensable. Hace una semana, el 5 de abril, el actual director del sodalicio salió a públicamente denunciar al fundador del sodalicio, al señor Luis Fernando Figari, de efectivamente haber cometido estas vejaciones y pedir al Vaticano que cese el retiro espiritual al que está acogido el señor Figari en Roma. Lo que no dijo el señor Moroni en ese video es que él también conocía de estos casos. Y hoy, en una entrevista, finalmente termina admitiendo que él también participó de abusos psicológicos y físicos y ha puesto su cargo a disposición. Y hay una comisión investigadora que concluye que esta era una práctica sistemática y que ha habido abuso sexual contra menores de edad y que hay otros miembros del sodalicio que conocieron, que callaron y que siguen en actividad. ¿Quiere saber cuál es la monstruosidad que se cocinaba al interior del sodalicio formado por el señor Luis Fernando Figari, protegido en Roma en un retiro espiritual? Lorena Ormeño tiene testimonios que de verdad le van a encoger el corazón. Véalo. Yo creo que es una secta, en todo el sentido amplio de la palabra. En mi caso, fue tan terrible el Dios que yo aprendí en el sodalicio que a mí me tocó matarlo. Estos son dos nuevos testimonios que se suman a la avalancha de denuncias contra el sodalicium de Vida Cristiana. Abusos físicos, psicológicos y sexuales ocultos durante 4 décadas, pero que en las últimas horas una investigación de la propia Iglesia terminó por confirmar. Repudio público a la conducta de Luis Fernando Figari. Muchos de los formados fueron víctimas de agresiones físicas, vejaciones y hasta abusos de índole sexual. Pero ¿cuántos jóvenes que solo querían lograr la santidad fueron víctimas de Luis Fernando Figari? ¿Y acaso fue él el único que manchó la imagen de Dios? No solamente se habla de abuso sexual, también se habla de daño psicológico y en algún momento también lo mencionan a usted. Esta noche, la verdad oculta detrás del sodalicium y su futuro en manos del Vaticano. Porque estamos hablando de una organización hecha a la imagen y semejanza de un enfermo, de un depredador sexual. Entonces, esa institución se puede reformar o se tiene que disolver. Miércoles 2 de la tarde. Alessandro Moroni, superior general del sodalicium de Vida Cristiana, una de las congregaciones católicas más conservadoras del país, se enfrentaba a la prensa tras 5 horas declarando en el Ministerio Público. Era su primera aparición tras admitir abusos físicos, psicológicos y sexuales cometidos, según reconoció, nada menos que por Luis Fernando Figari, el fundador y columna vertebral de su comunidad durante 44 años. Hemos tomado conciencia de la lamentable situación que se ha vivido, es muy triste y quiero volver a decir que hemos pedido perdón por todas aquellas que puedan haber. Pero esta afirmación de sus pecados no llegó por señal divina, sino tras la publicación del libro Mitad monjes, mitad soldados, de los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz. Una investigación que recogía por primera vez testimonios tan contundentes que desnudaron a la congregación. Es la primera vez en América Latina que una organización reconoce que su líder fundador es culpable de abusos. Pero el sodalicium no era ajeno a esos escándalos. Ya en 2007, el sodalite Daniel Murguía fue detenido en un hostal con un niño de 11 años. La policía al ingresar a la habitación encontró al menor desnudo. Era fotografiado y tocado indebidamente por Murguía Ward.
3 años después, Germán Doig, mano derecha de Figari y segundo del Sodalicium, fue acusado de abuso sexual, precisamente cuando su beatificación se impulsaba ante el Vaticano. Sin embargo, según el periodista Pedro Salinas, también ex-sodalite, hubo más casos encubiertos. Con Jeffrey Daniels, el tipo había abusado sexualmente de un grupo de cerca de 10 chiquillos de 11, 12 años. ¿Por qué Jeffrey está aislado? ¿Cuál era la versión? Jeffrey tiene en estos momentos una crisis vocacional. Entonces está ahí pensando, ya, esa es la razón, 3 años. Hoy día está en Estados Unidos, en una ciudad que se llama Antioch o algo así, en Illinois, libre de polvo y paja por acá, porque el Sodalicium jamás lo denunció. Con Germán Doig, el primer santo del Sodalicium. Cuando levantan la beatificación de Germán, ¿tú crees que alguien dijo, no, oye, este tipo abusó sexualmente de este muchacho cuando era menor de edad? No. ¿Qué pasó con Germán? No alcanzó las virtudes heroicas. Uy, qué pena, pucha madre, pobre Germán. Y todos le siguen rezando al pederasta. ¿Pero qué llevó al Sodalicium a admitir los abusos psicológicos y sexuales? Pues nuevos y desgarradores testimonios como los recogidos esta semana por Día D. Yo creo que es una secta, en todo el sentido amplio de la palabra. O sea, uno habla de la fe, pero es una fe en donde el tema del amor de Dios no está. Lo que importa es comportarse de una manera, tener un estilo de una manera. Pensar por fuera de la estructura es estar en pecado mortal. Contactamos a Andrés Cardona en Colombia. Él ingresó a los 14 años a la sede de Medellín, que captaba a jóvenes que sin ser sacerdotes deseaban lograr la santidad. El Sodalicium parecía una familia, hasta que una vez adentro, dice, lo alejaron de su madre y lo sometieron a un régimen religioso militar, donde la desobediencia equivalía al infierno y donde la humillación era más común que el Padre Nuestro. Hubo un tiempo en donde me exigieron quitarme los zapatos, caminar descalzo todo un mes y lavar los baños con las manos. Me tocó bañarme en un lago, en una zona donde es zona de guerrilla colombiana, a las 12 de la noche y rezar un rosario dentro del lago. Andrés, llamado Adriano en el libro, asegura que existe manipulación a nivel sexual. La primera pregunta que me hacen es si yo le miraba el pene a los hombres. Siempre me preguntaban si era homosexual. Me llegaron a preguntar también si no me habían violado y que a lo mejor a mí me habían violado, pero que inconscientemente yo había eliminado la información de mi cerebro. El superior de la época me prohibió reírme, me prohibió, lo digo también en el libro, mirarle a los ojos. Según él tenía unos ojos muy insinuantes. Aunque no fue abusado sexualmente, 9 años en el sodalicio le dejó un triste legado del que hoy habla por primera vez. El tema de mi pregunta por mi sexualidad me creó una ambivalencia en términos de la sexualidad. Cuando salí de comunidad, realmente me dediqué a experimentar. Entonces, ¿yo qué era? Si era homosexual, si era bisexual, si era heterosexual. Y hoy vivo con VIH-Sida. ¿Ellos cómo lo reparan? Dime ellos cómo lo reparan, ¿cierto? Entonces es muy fácil decir, sacamos a Luis Fernando y se soluciona absolutamente todo el problema. Pero ¿y el sistema de formación dónde se queda? Alejandro Pereira es otro exodálite que regresó a su natal Colombia tras 7 años en la Congregación de Lima y confirma el extraño manejo en materia sexual. No puedo decir que me tocaron, que hubo, no, pero sí unos diálogos demasiado extraños. Empezaron con el tema de que de pronto yo era homosexual. Yo no entendí al comienzo la pregunta. Entonces yo dije, pues no, se supone que uno sabe, ¿no? Pero empezaron a presionar. De pronto tú no puedes estar tan seguro de eso porque de pronto puede haber algo que tú no sepas
y yo ya no entendía, y más o menos era convenciéndome que yo tenía que abrirme a la posibilidad de ser homosexual. Alejandro, llamado Mateo, en mitad monjes, mitad soldados, pasó 9 años en el Sodalicium y, habiendo estudiado luego psicología, distingue hoy un patrón de abuso. Con los años te vas dando cuenta que no es normal que una persona como Figari, que en esa época tendría unos 50 y punta de años, pase noches completas con peladitos, viendo películas y además con algunos en concreto. Eso no es normal. El libro recoge también el testimonio de Santiago, un exsodálite que acusa al propio Luis Figari de abuso sexual. Lo que voy a hacer es depositar mi esperma en tu zona sacra, entre el ano y los genitales. Un episodio que tras su publicación permitió conocer la historia de Óscar Osterling, sodálite durante 23 años. Una noche Luis Fernando Figari hace que... te estoy hablando de 3 de la mañana, más o menos, nos dice, bueno, desvístanse, y nos empieza a hacer preguntas, ¿no? Nos quedamos, como digo, en ropa interior. Y en un momento termina de hacer las preguntas, alguien nos estaba filmando, entonces sencillamente lo asumí como una prueba y ya. Sin embargo, cuando he leído el libro, 20 y tantos años después, recién me he asustado. Porque la manera de proceder de Luis Fernando Figari para los abusos sexuales que cometió, siguen los mismos pasos. El incidente, que Osterling cree era una fórmula para detectar posibles víctimas, ocurrió en 1991. Pero 20 años después, en 2011, al conocerse los abusos de Germán Doig, él y otros sodálites informaron episodios similares, sin respuesta. Si alguien hubiera prendido la alarma, y hubiera dicho, oye, ¿por qué Luis Fernando Figari quería mirar en calzoncillos a estos chicos? Tal vez todo este problema se hubiera ahorrado. ¿Tú crees que Moroni no sabía? Moroni claro que sabía. Mi denuncia la conocía. Yo he hablado con él 2 veces. Ellos lo que me dicen es, oye, pero Moroni sí investigó. ¿Y qué investigó? Bueno, fue y le preguntó a Luis Fernando Figari. Y Luis Fernando Figari les dijo que no se acordaba. Precisamente, Alessandro Moroni hoy lidera la reforma en el sodalicio. Pero según Osterling, no solo no habría investigado, sino que él mismo habría cometido otra clase de abusos ante lo que llamaba desobediencia. Me llama de pronto Sandro Moroni, se me pone acá y me empieza a gritar, me empieza a insultar a la madre, me empieza a pegar una de gritos, me pide que abra las piernas porque me quiere meter una patada en los testículos. Y yo recuerdo perfectamente que yo trataba de abrir las piernas para que me meta la patada. Y recuerdo además que me sentía mal por no poder hacerlo. Y me llegué a orinar del miedo. Durante décadas los abusos permanecieron ocultos. La publicación del libro trajo consigo una avalancha de casos y el sodalicium terminó investigado por una comisión eclesiástica y por la Fiscalía. Así, el miércoles, Moroni hablaba de pecados, pero no de encubrimiento. Las denuncias que han existido son desde el 2011. Usted señala que esto se tramitó y se entregó al Vaticano. Sin embargo, han pasado 5 años y decir que la mandamos al Vaticano y bueno, seguimos esperando, ¿realmente es hacer justicia dentro del sodalicio? Nosotros hemos iniciado una reforma integral. Más allá de lo que decida, las instancias judiciales, la reforma empezó ya, con medios concretos. ¿Quiere empezar en el 2011? Como le digo, hay mucha información que yo he tenido en cuenta a raíz de la publicación del libro y de muchos medios de comunicación. Por eso, la información no es nueva, era previa. La información del 2011 a la que usted hace referencia, como le digo, yo la he conocido a raíz de las publicaciones. Sin embargo, 4 días después, la Comisión Especial Eclesiástica para investigarlos contaba otra verdad, la verdad de las víctimas. Los malos tratos, verbales, escarnio, burlas, de una constante manipulación de la voluntad, así como de abusos sexuales, infringidos contra algunos de los formados, incluso menores de edad. 10 páginas de conclusiones que no solo acusaban de abuso sexual a Luis Figari, sino a una cúpula que lo mantuvo en secreto.
no se protegió a las víctimas pese a conocer lo ocurrido. Se las dejó a su suerte y más bien, en ciertos casos, se privilegió cubrir al victimario y proteger la organización. Una vez más, se evidencia el silencio cómplice de quienes compartieron la cúpula del poder con Luis Fernando Figari. Esta comisión ha recomendado la salida de todas las cabezas del sodalicium y la intervención del Vaticano, una posibilidad que podría implicar la desaparición de la congregación. Se espera para fines de abril que el Vaticano se pronuncie sobre todas las denuncias que pesan ahorita contra el sodalicio. No sabemos cuáles serán esas medidas, si realmente ahora sí se obligará a Luis Fernando Figari a venir de Roma, si tiene que ver con el permiso que tiene la orden del Vaticano para que ellos puedan funcionar como orden religiosa, y entonces se están adelantando a lo que puede venir. Para el sodalicium hay una cosa que es muy importante, que es el dinero, las propiedades que tienen. Tienen colegios, Villa Cáritas, San Pedro, Nuestra Señora de la Reconciliación en Surco, Santa María de Chincha, tienen universidades, San Pablo en Arequipa, el Instituto del Sur en Arequipa. Entonces, que tengan fisuras de este tipo en la organización, a ellos les preocupa el impacto que puede tener en sus negocios, inversiones, en sus bolsillos. Pese al resultado, desde Roma, Luis Figari clama inocencia y cree que solo buscan salvarse. Pero llegaría esa institución a acusar a su fundador y creador de casos tan graves como el abuso sexual solo para evitar una acusación por encubrimiento. Bueno, eso es lo que están haciendo en este momento sin que se conozcan las pruebas en que ellos se sustentan. Él no tiene por qué venir si en esta investigación que se ha abierto no hay absolutamente ningún cargo concreto, porque la presentación de los hechos por terceros no tiene ningún valor. Hoy son en total 20 los sodalites bajo investigación eclesiástica. Alessandro Moroni puso su cargo a disposición y su destino dependerá del Vaticano. Pero hablando de abusos psicológicos y sexuales, la pregunta es, ¿también llegará la justicia de los hombres?